Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Qued.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vamos a continuar con esta miniserie de vídeos, bueno, ya miniserie no es, dedicada al Quantum Machine Learning. Y en particular vamos a ver un tema que es muy interesante y que se adapta muy bien a la computación cuántica, y es la clasificación a través de funciones kernel. Así que dicho esto, comencemos. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es situar un poco el contexto de en qué problemas vamos a trabajar. Y en particular vamos a trabajar en problemas de clasificación binaria supervisada. Clasificación, es decir, dado unos objetos, queremos predecir a qué clase pertenecen. Binario, que únicamente va a haber dos clases, que vamos a decir que está la clase 1 y la clase -1. Y con supervisado, eso quiere decir que vamos a tener un conjunto de datos, un dataset, donde ya conocemos ciertos objetos y su clase. Y en particular, hoy vamos a empezar por el final. Os voy a enseñar directamente la formulación de este tipo de clasificadores. Y sería esto que tenemos aquí. Nuestra predicción, es decir, I, va a ser igual al signo de ese sumatorio de unos valores W multiplicado por unas funciones K, que van a ser nuestras funciones kernel, entre un dataset y el objeto que queremos predecir. Entonces, la idea del vídeo de hoy es que entendamos qué significa esta formulación que acabamos de ver. Vais a ver que es algo súper sencillo, y es que el primero de los pasos es entender qué es una función kernel, ¿vale? Vamos a entenderlo como una función que toma dos objetos como entrada y devuelve un número real. Podría devolver un número complejo, pero por entender la explicación, vamos a centrarnos en el caso en el que únicamente puede devolver un número real. Pues lo que tenemos que hacer es entender una función kernel como una función de similaritud, es decir, una función que nos diga cuánto se parecen los dos objetos que hemos introducido como parámetros dentro de esa función. Entonces, si esos objetos son muy parecidos, el valor que nos va a devolver la función va a ser un valor muy alto, porque son muy similares. Sin embargo, si son objetos que no tienen nada que ver, la función nos va a devolver un valor muy bajo porque no se parecen en nada. Entonces, la idea de un clasificador basado en funciones kernel consiste en, dado un nuevo elemento, preguntar cómo de similar es respecto a todos los elementos de nuestro dataset, y vamos a ponderar aquellas clases que sean más próximas a nuestro objeto. Entonces, por verlo con un ejemplo sencillo, supongamos que tenemos dos elementos en nuestro dataset, x1 y x2, de tal forma que x1 pertenece a la clase 1 y x2 pertenece a la clase -1. Ahora calculamos cómo de similar es con un nuevo elemento x. Por tanto, vamos a calcular k de x1x y k de x2x. Y esto nos va a dar diferentes valores. Por ejemplo, en el primero de los casos nos va a dar 0,8 y en el segundo de los casos 0,4. Esto viene a decir que es más similar nuestro elemento al objeto x1. Por lo tanto, va a ser más similar a la clase 1. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudar a la clase 1 tanto como se parezcan los objetos, y ayudar a la clase -1 tanto como se parezca con el otro objeto. Entonces, la interpretación que solemos hacer es empezar en 0, supongamos que estamos en este eje, empezamos en 0, y vamos a avanzar hacia el eje positivo 0,8 unidades, porque estamos a favor de esa clase en 0,8 unidades. Pero ahora vamos al segundo elemento y vamos a retroceder hacia el eje negativo menos 0,4 unidades. Y al final vamos a ver que nos hemos quedado en el lado positivo. Por tanto, eso quiere decir que estamos en el caso más favorable de los objetos tipo 1 que de los objetos tipo -1. Por tanto, si calculamos el signo de esta suma respecto a las clases, vamos a obtener que la predicción es I igual a 1. ¿Qué? 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 ¿Qué
Entonces con esto tenemos explicada prácticamente toda la fórmula que habíamos visto antes, que era esa que teníamos ahí. La única diferencia precisamente van a estar en esos W sui, que eso lo que va a representar es cómo de importante es parecerse a cada objeto. Es decir, no vamos a ponderar únicamente cómo de similar es a cada objeto, sino cómo de similar es a cada objeto y cómo de importante era ese objeto dentro de nuestro dataset. Y es que no siempre vamos a encontrarnos en la situación de que todos los elementos de nuestro dataset van a ser igual de importantes. Hay muchos casos en los que no nos vamos a encontrar esto, pero por poner un ejemplo que se pueda entender fácil, imaginemos que nuestro dataset está formado por información que nos viene de diferentes lados y sabemos que unas fuentes son mucho más fiables que otras. Pues lo que podemos hacer es aportar mayor importancia a los datos que nos vienen de determinadas fuentes. Pues esos son los W que van a ponderar cómo de importantes son el dato iésimo de nuestro dataset. Y dicho esto, nos quedan dos nuevas preguntas que resolver. ¿Cuáles son los pros y los contras de este algoritmo respecto a otro tipo de clasificadores? ¿Y qué es un buen candidato a función kernel? Porque hasta ahora lo hemos tratado como una función K. Pues, ¿cómo podemos construir esa función K? Pues bien, respondiendo a la primera de las preguntas, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Pues bien, por un lado, este tipo de clasificador, como podéis ver, no necesita ningún tipo de entrenamiento. Lo único que vamos a hacer es comparar con todos los elementos de dataset para obtener un valor, y en función de eso vamos a saber si pertenece a la clase 1 o a la clase -1. Por lo tanto, es una cosa mucho más sencilla desde este punto de vista. Pero claro, tiene un inconveniente, y es que a la hora de preguntar cuál es la clase de un elemento, va a ser un proceso mucho más lento. Si tenemos una red neuronal y le decimos cuál es la clase de este elemento, pues únicamente va a tener que ejecutar una función una vez, que es lo que viene a ser el modelo, y nos va a dar una salida. Sin embargo, en este caso, vamos a tener que hacer una pregunta por cada elemento de nuestro dataset. Y como el dataset tenga que ser muy grande, esto va a ser un proceso de predicción muy lento. Existen algoritmos intermedios, como el Quantum Support Vector Machine, en el que se basa en funciones kernel, pero tiene una ventaja. Y es que se probó que no hace falta preguntar por todos los elementos, no hace falta hacer una comparación con todos los elementos del dataset, sino con unos elementos muy particulares, que eran los que denominamos los vectores soporte. Si queréis refrescar todo esto del Quantum Support Vector Machine, aquí os dejo un vídeo donde lo podéis ver. Finalmente, respondiendo a esa segunda pregunta que teníamos pendiente de qué es un buen candidato a función kernel, pues bien, si leemos la literatura, dentro del mundo de la computación cuántica, uno de los kernels por defecto que vamos a utilizar es el overlap. Es decir, dado dos objetos codificados como estados cuánticos, phi1 y phi2, la función kernel va a ser el módulo al cuadrado del producto interno. Pero, ¿por qué? Esto es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué esto es un candidato a función kernel? Pues bien, si volvemos a la idea intuitiva que habíamos dado de función kernel como función de similaritud, que nos diga cómo se parecen dos objetos, pues tendría sentido definirlo como la inversa de la distancia. Es decir, dos objetos, si son muy parecidos, son muy próximos entre ellos en nuestro espacio de objetos. Pero si están muy separados, van a ser muy diferentes. Por tanto, si definimos la distancia de alguna manera, haciendo la inversa sobre la distancia, tendríamos un candidato a función de similaritud. Por lo tanto, si recordamos el vídeo en el que hablábamos de distancia en estados cuánticos, tendremos esta fórmula que tenemos aquí. La distancia entre phi1 y phi2 va a ser igual a 2 menos el overlap, es decir, el módulo del producto interno. Entonces ahora queremos algo que se comporte al revés que la distancia, es decir, que cuando la distancia sube, esto baje. Pues bien, es decir, queremos menos la distancia, algo que sea como menos la distancia. Por lo tanto, si cambiamos el signo a todo, obtendremos que un candidato a kernel sería el producto interno menos 2. Por tanto, este sería nuestro candidato a función kernel, que en particular nos da lo mismo desplazar toda una función hacia arriba o hacia abajo, ya que las comparativas entre objetos van a ser la misma,
y por tanto nos quedamos únicamente con el producto interno y eliminamos el escalar que lo acompañaba. De ahí nace esa definición de función kernel que nos vamos a encontrar cuando leamos cualquier tipo de paper. Y por tanto, nuestro clasificador en binario basado en funciones kernel cuánticas quedaría representado de la siguiente manera. La definición que habíamos dado inicialmente, sustituyendo el producto interno por el overlap de la codificación de los estados cuánticos. Entonces, bueno, espero que con esto haya quedado más o menos clara la idea. La próxima semana, de todas formas, lo vamos a programar, así que no os preocupéis. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.